Bienvenido a un nuevo devocional de la Iglesia Cristiana Betania de Guadalajara. Estamos en la sección de devocionales y queremos compartir en esta mañana un texto más de este libro de Génesis que nos refleja tanto y tanto lo que estará ocurriendo en el tiempo próximo, en los próximos tiempos. Bueno, ya que la palabra de Dios nos dice que el Antiguo Testamento y lo que tenemos escrito es sombra de lo espiritual. Todo lo que vemos en lo natural es sombra de lo espiritual. Y aquí vamos a ver también una reflexión que está relacionada con lo espiritual, aunque es una historia, perfectamente perceptible y natural. Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Bien, esto es una reflexión y es una figura que nos habla también del tiempo presente. Adán y Eva habían vivido perfectamente felices allá en el huerto del Edén hasta que cayeron en la tentación de este especialista en la mentira y en tergiversar la escritura para convencer a los hombres de caer en las tentaciones que él propone con el fin de apartarnos de Dios. Es verdad que nuestras caídas nos dejan al margen de la gloria de Dios momentáneamente. La palabra nos dice que tenemos abogado para con Dios cuando esas acusaciones y esas tentaciones se han hecho materiales en nuestras vidas. Tenemos el arrepentimiento que nos llevó hacia el arrepentimiento general de la salvación, y también lo tenemos ahora para recuperar nuestra relación con Dios. Bien, Adán y Eva pecaron por desobediencia contra las órdenes de Dios, que ya había avisado de una sentencia. Una vez que Adán y Eva cayeron, dice que fueron conscientes de su desnudez y se escondieron en los arbustos del huerto, de manera que pudieran pasar desapercibido de la voz de Dios, que dice que se paseaba en el huerto al aire del día. Bien, pues no hay nada que pueda ocultarte de la presencia de Dios o de el llamado de Dios. Más tarde o más temprano, Dios, después de su caída, no sé cuánto tiempo tardó en venir a ellos y hablarles de nuevo, como habitualmente lo hacía allá en el huerto del Edén. No sabemos en qué forma, en qué figura se paseaba Jehová, se paseaba el Señor por el huerto, pero dice que lo hacía habitualmente. Y en este caso vino después de algún tiempo al aire del día para llamar la atención y sentenciar o aplicar la sentencia de muerte que les había avisado en tiempo anterior. Así que los llamó y le dijo: ¿dónde estás tú? Llamó a Adán. Y de la misma manera llamaría también a Eva: ¿dónde estás tú? Y evidentemente sabía que estaban escondidos debajo de las ramas de algunos de los árboles que había en el huerto del Edén. Pero no hay ninguna posibilidad de esconderse de Dios cuando hemos pecado contra Él. Por lo tanto, más tarde, más temprano, tuvieron que dar la cara y aplicar sus excusas, sus perversas excusas del uno al otro. Adán a Eva, Eva a la serpiente, y Dios sentenció a los tres a diferentes consecuencias por causa de su caída. Lo que queremos ver y avisamos en este lugar es que en qué manera Dios, o en esta reflexión, en qué manera Dios no va a pasar por alto el pecado, sino que al final habrá un llamado personal para cada uno. Lo transferimos esta historia, esta aplicación a los tiempos presentes, y te decimos a ti, hombre o mujer pecador o pecadora,
que Dios más tarde o más temprano te llamará a cuenta por causa de tu pecado. Pecó Adán y pecó Eva y fueron llamados, ¿dónde estás tú?, para reprenderte y aplicar la sentencia de esa desobediencia. Y de la misma manera, Dios en el tiempo presente nos llamará a todos y nos llamará no por nombre, sino así simplemente, ¿dónde estás tú? Adán y Eva no tenían ninguna duda de que se refería a él, no había otro tú en todo aquel paraíso. Y es por eso que en este día y en este tiempo Dios te va a llamar de forma personal y no vas a tener ninguna duda que se refiere a un vecino. Lo hará con voz suave, pero vas a ver o vas a entender la necesidad de sentirte culpable. Y eso, de alguna manera, puede resultar en una bendición, ya que puedes llamarte por dos causas, o por una principalmente, por causa de tu pecado, por causa de tu transgresión, y ese llamado va a ser personal, y a todos van a escuchar esa misma forma de voz. ¿Dónde estás tú? Quizás vayas a la iglesia, en algún momento estés escuchando algún mensaje de forma relajada, así como estaba también Adán y Eva ocultos en algún momento del día, pensando quizás no venga para reprendernos por causa de esta falta. Y bueno, ahí estaban, seguramente que tenían la esperanza o la falsa esperanza de que no serían reprendidos por causa de su pecado. Y lo que queremos dejar en esta reflexión, en este devocional esta mañana, es la imposibilidad de que Dios pase por alto tu transgresión, de la misma manera que no pasó la nuestra, la mía o la de otros muchos creyentes que escucharon esa voz de Dios, ¿dónde estás tú?, y nos encontró ocultos entre todo el ramaje de esta sociedad y de todas estas doctrinas y de todas estas filosofías que tratan de ocultar la realidad de un Dios vivo que va a juzgar a vivos y a muertos sí o sí. Así que quizás estés algún día de estos en una iglesia y escuches o te sientas acusado por alguna de las predicaciones que escuches, que es el testimonio de muchos de los creyentes. Alguna palabra filtrará en tu corazón y será ese donde estás tú, y aparecerás de entre el ramaje de tu pecado y tendrás que decir a Dios o perdóname o tratar de ocultarlo, ignorarlo todo el tiempo de tu vida. Nuestro consejo es que te presentes delante de Dios con espíritu arrepentido, para que si de alguna forma encuentres la sentencia que ya la tenemos desde el origen, una sentencia de condenación para la eternidad, quizás encuentres la misericordia de Dios y el perdón por causa del sacrificio de Cristo. El arrepentimiento es imprescindible, el arrepentimiento de haber pecado contra Dios, no de haber pecado contra los hombres, sino de haberlo hecho contra Dios en desobediencia, a reconocer que es nuestro Señor, nuestro Creador. Y esa sentencia que se determinó allá para Adán y que va a ocurrir también en ti, un llamado personal para dar cuenta de tus faltas, de tu pecado. Yo te aconsejo que salgas de entre el ramaje del pecado y te enfrentes a esa realidad para pedir perdón y que la presencia de Dios rectifique la sentencia de muerte por la sentencia de vida. Él ya ha hecho lo que tenía que hacer. Ha procurado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya ha hecho lo que tenía que hacer, cumplir la justicia necesaria para recibir el perdón por medio de Cristo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestras faltas, salir de entre todo ese recovejo que tenemos en nuestros corazones, siempre ocultos por alguna filosofía, por alguna manera de vivir, por alguna doctrina errada, por alguna actitud irreverente que nos quiere llevar a ocultarnos de la realidad de que somos hombres y mujeres caídos, transgresores y que necesitamos la restitución. Gracias que la sentencia que Dios dio a Adán y a Eva allá en el paraíso fue una sentencia provisional, puesto que se convirtió en una realidad por mucho tiempo, pero más tarde o más temprano
Dios procuró la solución a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Primero lo hizo como una figura, como una sombra de la venida del Mesías a través de esos corderos sacrificados en los tiempos del Antiguo Testamento, pero más tarde se hizo eficaz esa sombra en una realidad. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo padeció y Cristo cumplió la ley necesaria para ser salvos y recibir el perdón. Por lo tanto, hermano, amigo, oyente, sal de entre tu ramaje de pecado y reconoce la voz de Dios que te llama. ¿Dónde estás tú? Vengo para juzgarte, y quizás te encuentres con esa benevolencia, ya que el perdón está otorgado en Cristo. El Cordero de Dios ha quitado el pecado del mundo, así que lo único que necesitamos es reconocer que somos pecadores para que se haga efectiva la salvación mediante la fe por esa gracia divina y mediante ese don otorgado por Dios para nosotros, que es la fe salvadora, una fe que hace eficaz nuestra reconciliación con Dios. Y a partir de ese momento, seguramente la voz de Dios en nuestros corazones será una voz suave, una voz hermosa, una voz apacible, que nos procurará esa paz que no alcanzamos de ninguna de las maneras. Y es que seguimos ocultos entre el ramaje de un aparente paraíso, que ya no lo es, aquí en esta tierra. Que el Señor te bendiga y te permita arrepentirte y descubrirte para pedirle perdón por tus faltas. Y Él otorgará la misericordia de vida, pues según nuestra fe en Cristo, así somos perdonados. Vamos a orar para si estás en una situación de este tipo, que Dios te dé gracia y perdón de tus pecados y puedas ser reconciliado plenamente con el Creador. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia con nuestras vidas, por tantos miles y miles de hombres y mujeres que han reconocido que estaban ocultos bajo el ramaje de un paraíso falso y ahora han abierto sus ojos y han reconocido que pecaron contra ti, Señor. De esta manera tú les otorgas el perdón a través de Cristo, y es por eso que te rogamos que todos aquellos que escuchen hoy en día puedan arrepentirse y puedan reconocer que necesitan restaurarse, ser restaurados mediante el perdón de la cruz y tu gracia y misericordia. Sin duda, Señor, los acogerá con los brazos abiertos. Tú eres un Dios que aplicará la ira al pecado, pero que aplicará la misericordia al pecador mediante previo arrepentimiento y reconocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz. Te bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Bienvenido y nos vemos en un próximo devocional también en esta misma sección. Bendiciones, que pases un buen día.